Esteban era un diácono, él servía las mesas. Los apóstoles querían abocarse a la palabra, a la oración, y no podían estar haciéndolo todo. Si queremos una buena administración, tenemos que evitar y renunciar a ser hombres o mujeres orquesta y especializarnos en nuestra tarea. Cuando cada uno se especializa en lo suyo y en conjunto todos hacemos lo que cada uno le corresponde, logramos mayor eficiencia. Y esto advirtieron los apóstoles, que dijeron: vamos a buscar varones que puedan servir a las mesas, sentarse en las mesas y distribuir entre las personas necesitadas que estaban haciendo fila, para que ninguno quede sin la debida provisión. Así que nombraron entonces a los diáconos. Qué interesante, ¿no? Que para repartir bienes, aún ahí tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Porque yo creo que en la iglesia del Señor no podemos mover un dedo en el servicio a Dios si no lo hacemos llenos del Espíritu Santo. Ahí funciona mejor la cosa. Así que Esteban era uno de los diáconos, de los 7 diáconos que habían escogido, pero Dios también tenía otra tarea para Esteban, que era la de predicar en diferentes lugares. Así que Dios lo usaba haciendo tremendos milagros. No pienses que porque estás realizando una tarea de índole material en la iglesia, Dios no te pueda usar en otros aspectos milagrosos y sobrenaturales. Porque Dios es así, Dios hace como quiere. Así que Esteban empieza a predicar y de pronto lo apresan y tiene que dar razones de su fe. Y hace esta gran predicación, su última predicación, la última gran predicación de su vida antes de morir apedreado. Y en esta predicación habla de Moisés y me encanta cómo encara la historia de Moisés con una perspectiva un poquito distinta a la historia que leemos en Éxodo. Es decir, le da algunos matices, no altera la historia, no la cambia, no dice otra versión, sino que le da una mirada distinta de lo que está relatado en Éxodo, y me encantó. Y lo leemos en Hechos capítulo 7, versículos 20 al 36, que dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, esto es lo que añade Esteban, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó
habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Amén. Qué historia tan linda la que cuenta Esteban y continúa luego predicando hasta que finalmente lo apedrean, ¿no? A veces nosotros creemos que todo nos va bien en la vida. Tal vez a algunos de nosotros nos ha pasado criarnos en medio de algodones, donde todo iba bien, todo iba fenómeno, no había problemas, hasta que algo pasa y se nos desmorona todo. Un detalle, una tragedia, un problema, una lucha, se cae todo. Llega un golpe muy fuerte que nos confunde, nos sacude, nos deja abatidos y ya no volvemos a ser los mismos. No podemos levantar cabeza, intentamos levantarnos, parece que vemos ahí que hay una luz al final del túnel, pero ya no nos atrevemos a mirarla. Nos bajamos de la carrera antes que la carrera empiece. Perdemos las esperanzas, tenemos miedo a los cambios, sentimos que quedamos fuera de carrera, nos autodescalificamos. Moisés estaba en esta situación, pero a él le había ocurrido algo desde muy temprana edad. Él nació en medio de una tragedia. Faraón veía que los hebreos estaban multiplicando, pero que no se multiplicaba el pueblo de Egipto. Así que entonces Moisés, que recién había nacido, los padres vieron que Moisés había nacido, y nos dice Hebreos que por la fe lo tuvieron 3 meses. Pero cuando empezaron a las voces y las miradas indiscretas a abundar, entonces los padres tuvieron que deshacerse de Moisés y lo pusieron en un Moisés. Así que Moisés es recogido en uno de los brazos del Nilo, flotando, por nada menos que la hija de Faraón. Y cuando la hija de Faraón lo ve y dice, este es de los hebreos, lo quiere adoptar y lo tiene en la casa de Faraón. Así que Moisés se cría en la casa de Faraón, era hijo de la hija de Faraón, pero, claro, como la hija de Faraón no podía amamantarlo, le busca una nodriza y, oh casualidad, ¿a quién elige como nodriza? A la propia mamá de Moisés. Así que Moisés estaba criado bajo la cultura egipcia, pero criado también bajo la cultura hebrea. Así que estaba con un pie en cada lado, lo que nos llama a una reflexión. Seguramente Moisés era de estas personas que se sentía ni de aquí ni de allá. Yo creo que hubiera compuesto la canción de Facundo Cabral él. No soy de aquí ni soy de allá. No se sentía plenamente identificado con sus padres porque fue criado por los egipcios, pero cuando estaba con los egipcios no se sentía totalmente identificado con ellos porque tenía sus facciones, sus rasgos, eran muy hebreos y no tenían nada que ver con el grupo étnico que estaba siendo criado. Pero no solamente esto. Moisés creció con la sensación de que tal vez él no tendría que haber existido. Es un fenómeno que se da en las personas cuando sufren algún accidente y salvan su vida, cuando a veces ocurre que mueren los que están alrededor de esa persona, empiezan a sentir una sensación de indignidad. Estoy viviendo gratuitamente, yo no sé si tendría que vivir. Dicen que es uno de los tantos síndromes posguerra de algunas personas que salen a la batalla y cuando mueren muchos a su alrededor, tarde o temprano quieren quitar su vida porque se sienten incómodos con la vida. Dicen, no tendría que haber nacido o tendría que haber muerto antes y sienten esa culpa. Y seguro que Moisés, cuando los padres lo criaban, le habrán dicho, Moisés, vos sos un milagro. Tendríamos que haberte matado cuando nacías, las parteras tendrían que haberte matado. Pero nosotros te guardamos, te conservamos, sobreviviste. Y el que sobrevive siente que tiene una sentencia de muerte que lo está persiguiendo hasta que llega el momento que dice, bueno, o acepto esto o directamente apresuro esta sentencia de muerte. Así que Moisés, que estaba con esa perplejidad con la que se encontraba, le parece que llega el momento en el que puede comprar su ciudadanía hebrea.
¿Qué quiero decir con esto de comprar la ciudadanía hebrea? Como él se sentía que no era ni de aquí ni de allá, cuando llega a sus 40 años, la mitad de la vida, hoy estoy con las canciones retro, ¿no? La mitad de mi vida de, ¿cómo es Cortés? Alberto Cortés, ¿eh? Sí, a ver las chicas acá de adelante, ¿no se acuerdan? Bueno, el tema que cuando uno llega a la mitad de la vida uno dice, bueno, ¿cómo me defino? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo sigo? Y ahí es que en sus 40 años él dice, voy a la casa de mis hermanos, voy con los hebreos, quiero identificarme con ellos. Y ahí ve que un egipcio está maltratando a un compatriota de él, a un hebreo, y ¿qué hace? Lo hiere, lo mata al egipcio, lo esconde en la arena pensando que nadie lo ve, y él ahí seguramente dijo, ya me compré mi derecho de ciudadanía hebreo. Ahora sí estoy. Pero al día siguiente, como seguía todavía tratando de establecer vínculos, conexiones, ve que dos hermanos están luchando entre ellos, dos hebreos, y él trata de traer paz con una palabra muy correcta, muy sensata, muy acertada. Son hermanos, ¿cómo se van a estar maltratando el uno al otro? Pero el que estaba maltratando al otro estaba tan enojado que no quería entender razones. Vos viste que cuando una persona está enojada no entiende razones. Nunca intentes convencer a un enojado porque podés terminar mal. ¿Y qué fue lo que le dijo este compatriota a Moisés? Le dice, ¿quién te crees que sos? ¿Desde cuándo vos te pusiste como gobernante y juez entre nosotros? ¿Qué querés, matarme como mataste al otro? Lo descalificó. ¿Qué es descalificar? Es quitarle todos los méritos, quitarle todas las dignidades, decirle no mereces absolutamente nada, quitarle el valor, quitarle el precio. Esto fue lo que hizo, y cuando Moisés oyó esa descalificación, se le probó la teoría que venía masticando hacía tiempo. De chiquito decía, no tendría que haber nacido, no soy de aquí, no soy de allá, no tengo un lugar de pertenencia. Y después de 40 años le pasa algo. Uno le dice, ¿quién te crees que sos? Y este fue el pomo B del poxipol. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Es decir, la combinación que necesitaba para que se le haga firme y duro ese concepto de decir, no sirvo para nada. Así que se autoexilió, se metió en el desierto. Claro, Éxodo nos habla que Faraón se enteró porque este hombre que estaba enojado se lo dijo delante de mucha gente, porque normalmente cuando hay peleas siempre están los curiosos que quieren ver cómo termina la pelea, ¿no? Y habrán escuchado todo esto, llegó a oídos de Faraón, y ahí fue entonces cuando Faraón también lo buscó para matarlo, pero Moisés habrá dicho, cada vez que me expongo, termino cascoteado. Cada vez que asomo la cabeza me golpean. Mejor me meto en una cueva. Se descalificó. A nosotros muchas veces nos pasa que nacemos con esa sensación de indignidad por cosas que nos han pasado. Con mucha frecuencia sufrimos la descalificación de las personas. A veces sencillamente porque no les somos funcionales. Cada tanto me toca corregir trabajos devocionales que pido de los estudiantes y con mucha frecuencia me llegan historias como esta. Estaba trabajando como recepcionista en una empresa y llaman por teléfono preguntando por mi jefe, y cuando le digo al jefe que tiene esa llamada, el jefe me dice, decile que no estoy. Y como yo soy creyente, le dije, perdón jefe, pero yo no puedo mentir. O le digo que no puede atenderlo, o le digo que usted me dijo que no está. Y en muchos casos terminan perdiendo el trabajo. Son empleados que fueron descalificados porque no eran funcionales al sistema corrupto, al sistema mentiroso. ¿Cuántas veces vos entrás en un lugar al que no sos funcional porque tenés otras reglas, otros códigos, otra forma de trabajar, otra forma de vivir, otra forma de comportarte?
En una de las cartas de Pedro dice que a los que no conocen a Dios les resulta cosa extraña que no corramos en la misma carrera de desenfreno de ellos y nos ultrajan, nos descalifican, podríamos llamarlo. Otras personas por sus egoísmos o sus equivocaciones también nos descalifican. A veces puede pasar que te cruzás por el camino de alguien sin quererlo, pero podría interpretarse como ese alguien se cruzó en tu camino, ¿no? ¿Quién se cruzó en el camino de quién? Y la persona reacciona con fastidio y te descalifica o te califica mal. Entonces, ¿cómo te cruzaste en mi camino? Y vos decís, perdón, no sabía que lo habías comprado. Mostrame la escritura de tu camino. Yo me crucé en tu camino, vos te cruzaste en mi camino. ¿Cuál es el tema? Y las personas enojadas, en su egoísmo, en su encierro, piensan que vos tenés que moverte al compás de sus vidas. Se sienten en el centro del universo y cuando vos no los pones en el centro del universo, te van a descalificar. Otros por las ignorancias. ¿Sabés que las personas ignorantes se ríen con mucha frecuencia? Hay culturas que tienen reacciones distintas, culturas que tienen acciones distintas, códigos distintos, y cuando uno no entiende esto y no se da cuenta, se ríe. Por lo general los más ignorantes se ríen de las frases, de las palabras, de las acciones o de las diferencias de las personas. En tanto más uno conoce, más uno sabe, aprende a entender aquellas cosas que antes no podía entender. Otras veces nosotros cometemos errores temporales. ¿Cuántos han cometido alguna vez en su vida por lo menos un error? Es la pregunta estúpida de la mañana, ¿no? ¿Quién no cometió decenas de errores? Los cometemos, pero son errores que cometemos en el momento. Y si yo cometí hoy una tontera, eso no significa que cargue por el resto de mis días el cartel de tonto. Y a veces las personas sí nos ponen esa etiqueta, nos ponen ese cartel. A veces tenemos limitaciones. Quiero darte una gran revelación esta mañana y espero que no la tomes a mal. ¿Te la digo? No tenés muchas ganas que te la diga. ¿Sí? ¿Te la digo? No. Bueno, te la digo. No te ofendas, ¿eh? No sos Superman. Decirle al del lado, no soy Superman. Decirle al del lado, no soy Superman. La gran revelación. Yo lo descubrí hace tiempo, que no soy Superman. Soy Batman, pero no. No. Tenemos tantas limitaciones, pero las limitaciones son necesarias para que haya intercambio. Porque capaz que lo que a mí me falta lo tiene el de al lado y lo que al de al lado le falta lo tengo yo. Y es una maravillosa oportunidad de intercambio. Bienvenidos todos los limitados a este lugar, porque como cuerpo no tenemos límites. Los limitados no tenemos límites como cuerpo de Cristo. Pero a veces esas limitaciones que tenemos nos pueden descalificar. Yo todavía no entiendo, siendo tan excelente jugador de fútbol como soy, mis hijos hayan salido tan malos jugando al fútbol. Perdón, era al revés. Yo no veo la pelota, soy lo más torpe que hay. Y los dos me salieron ahí. Fernando hoy me mostró orgulloso cómo es el jugador destacado. El jugador destacado, tremendo. El jugador más destacado del patio del fondo de su casa. Bueno, ¿cómo me salieron así? Yo tengo limitaciones para hacer asado. Todavía no sé cómo hacer asado. ¿Cómo salió este tipo haciendo tan buenos asados? Ya saben, pídanle que los invite. Él los invita a todos gratis a los que quieran comer asado. Yo pago, bien. Ahora, si me piden preparar un buen pescadito, ahí sí no tengo esa limitación. Pero a veces las limitaciones hacen que algunos nos descalifiquen porque se enfocan solo en ese aspecto de nuestras vidas. ¿Y qué decir de los enojos? Cuando uno está enojado, te dice cosas que él mismo en momentos de calma no creería. Los gritos de los que nos descalifican son tan fuertes que a veces nos impiden oír
ese susurro de Dios que nos sigue diciendo, no importa lo que te digan, yo te escogí, sos mío y tengo un plan con vos. Pero a veces lo peor es que nosotros nos autodescalificamos. ¿Cómo es esto? Cuando somos niños, no logramos entender hasta que llegamos a la adolescencia y un poco más, no logramos entender el dolor de los demás. Aprendemos poca empatía. Levanten la mano los padres de niños. Bien alta, bien alta. Bueno, te digo, enseñales a tus hijos a ser empáticos. Enseñales a ponerse en el dolor de los demás. Cuando ves que te dicen algo inapropiado, que descalifican a alguien, que hieren a alguien, que te cuentan como si fuera una gran anécdota, una broma pesada que le hicieron a un compañerito, enseñales a empatizar, a tener un corazón compasivo, a enseñarles a ser cariñosos con sus mascotas, a ser piadosos. Esto va a ayudar. Pero los que somos de mi generación, cuando todavía no existía la palabra bullying, la palabra cargada era, ¿se acuerdan de la palabra cargada? Todavía están cargando. Bueno, en ese tiempo el bullying o las cargadas que uno recibía tuvieron la capacidad de marcarnos de por vida, porque terminamos creyendo lo que nos dicen, nos compramos sus mentiras y como las compramos, nos apoderamos de esa mentira y esa mentira termina siendo nuestra verdad. Contaba en la primera reunión una anécdota que ustedes habrán oído, no sé si es real o no, pero de un hombre que iba con su hijo por el circo y ven a un enorme elefante que estaba atado en una de sus patas a una estaca, pero la cuerda que tenía la pata del elefante atada a la estaca era apenas un hilo muy delgado. Y cuando el hombre observa esto, se angustió mucho, se asustó porque dijo, esto es terrible, este elefante pega un tirón y rompe la soga. Así que se fue a hablar con el gerente del circo y le dice, mire, usted está frente a una gran imprudencia, ¿cómo va a poner ese elefante con ese hilo pequeño? El hombre le dice, mire, cálmese y le explico. Este elefante nosotros lo tenemos de muy pequeñito, de recién nacido. Y cuando era recién nacido, le atamos ese hilo en la pata a la estaca y al principio intentaba salirse, pero como no tenía las fuerzas para salir, fue creciendo con ese hilo y hasta hoy el elefante cree que está atado por ese hilo porque le quedó fijado en su cerebro que no puede salirse de ahí. Y esto es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Algo que nos han dicho, nos lo compramos y seguimos atados de un hilito sin entender que hemos cambiado y que cambió toda la circunstancia en la que estábamos. Viste que cuando llega la adolescencia, los miembros del cuerpo van creciendo desmedidamente, ¿no? Viste, en la adolescencia, la edad del pavo, donde el tronco todavía no se desarrolla, pero las extremidades sí, y de pronto no sabes si está frente a un humano o un orangután, ¿no? Que está arrastrando los pies y la torpeza y la voz, y empiezan a crecer algunas partes de la cara antes que la cabeza. Y ahí empieza entonces el narigón del curso, el orejón de la clase. Capaz que a alguno de ustedes le pusieron ese dicho, ¿no? Y capaz que vos crecés con esta idea del narigón y tu cabeza fue creciendo y la nariz se fue quedando en su lugar y le siguen diciendo narigón, pero el tipo tiene una nariz envidiable porque cambió, pero se sigue sintiendo el feo, el narigón. Esto lo expliqué en el primer culto y se me acercó alguien a mí y dice, todavía sigue siendo la característica. Pasa, son características, pero a veces nos descalifican. A veces nos quedan grabadas las palabras que nos dijeron en medio de un momento de frustración. Personas a las que considerábamos tan valiosos, tan importantes, se enojan con nosotros y nos dicen algo que ellos mismos no creen, pero nos queda grabado porque son personas que amamos. A veces nos sentimos tan indignos, tan incómodos con la vida por cosas que nos pasaron, que nos exigimos demasiado porque se nos metió en la cabeza que tenemos que llegar a cierto nivel económico, cierto nivel laboral, cierto nivel intelectual, cierto nivel afectivo,
y vivimos sufriendo por alcanzar una zanahoria, como el burro que está tratando de buscar la zanahoria sin alcanzarla. Tratamos de ganarnos permanentemente la aprobación de las personas porque en realidad somos nosotros los que no nos aprobamos. Nos sentimos que no merecemos estar donde estamos. Y vivimos mendigando amor, mendigando atención, mendigando afecto, aprobación de todos los que nos rodean. A veces esto se nos mete en la iglesia. Personas que llegan a la iglesia con esa mochila y piensan que al de al lado siempre le prestan más atención, que al de al lado lo saludan más. Y dicen, no, yo no sé por qué. Y no es que los demás les están brindando un maltrato, sino que la percepción que tienen de sí está tan distorsionada que lo interpretan todo de esa manera. Y como se trata de estados imaginarios, no tienen límites y por lo tanto no tiene límites el dolor que sienten y el sufrimiento que tienen. Así estaba Moisés. Moisés vivió 40 años con una gran incomodidad diciendo, ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? Tendría que haber muerto y acá estoy, ¿qué hago? En la casa de Faraón me siento extraño, en la casa de mis padres me siento extraño. ¿Cuál es mi lugar? Por fin estoy encontrando mi lugar. Y cuando encuentra su lugar y realiza una hazaña con la que puede comprarse su derecho de estar en ese lugar, le dicen, ¿y vos quién sos? ¿Alguna vez lo escuchaste? ¿Alguna vez te lo dijeron? ¿Alguna vez lo escuchaste de tu interior? Pero quiero decirte en esta mañana que hay una voz que no sale de tu interior y que tampoco sale de las personas que te rodean. Es una voz que no grita tan fuerte, pero una voz que dice una gran verdad. Y esa voz dice, yo tengo un plan con vos, y esa es la voz de Dios para tu vida. Un Dios que quiere rescatarte. Qué interesante. Moisés se encuentra con una zarza ardiendo en el desierto. El desierto como característica tiene que hay una sequía total y cuando hay sequía ocurren dos cosas. Toda materia orgánica no tiene nada de humedad, se vuelve altamente inflamable, combustible, pero la sequía, como no hay humedad, produce corriente estática, así que hay chispazos y se van prendiendo fuego, las ramas y todo lo que esté seco por ahí. Así que cuando Moisés estaba apacentando cabras, las únicas que parecían aceptarlo, las únicas que parecían prestarle atención, en medio de un gran silencio, ve que está prendiéndose fuego esa zarza y dice, bueno, es algo normal. Pero luego levanta la cabeza y ve que la zarza sigue ardiendo, y levanta la cabeza y la zarza sigue ardiendo, así que se acerca a la zarza para ver dónde estaba la garrafa. ¿Dónde está el combustible? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí Dios le hace entender algo. Lo que parece inservible, consumible, desechable, se vuelve permanente frente a Dios. Vos capaz que te sentís como una zarza ardiendo. Te usan, te descartan. Pensás que no tenés valor, como cualquier pajonal que está ahí perdido y seco. Pero Dios con su Espíritu Santo te puede empezar a hacer arder sin consumirte. Dios no te desecha, Dios no te deja de lado. Y Moisés, cuando ve esto y escucha la voz de Dios, no estaba en un palacio. A veces nosotros quisiéramos tener experiencias palaciegas, ¿no? Quisiéramos que Dios nos hable con trompetas, bombos, platillos y cuantas cosas más. A veces Dios tiene que hablarnos en los desiertos y en las cuevas donde nos recluimos por habernos descalificado. Cuando ya nos damos cuenta que no servimos para más nada, cuando terminamos creyendo que somos útiles para nada, es cuando Dios se nos acerca y nos dice, no digas esto, no digas soy un niño en términos de Jeremías, porque a todo aquello a lo que yo te llamé, vos vas a ir. Y acá está la gran verdad de Dios. Los humanos te pueden desechar, te pueden descalificar. Vos mismo tal vez podés tener una gran tentación a autosabotearte, autodescalificarte. ¿Por qué? Porque te presentaron un modelo, te lo compraste, te lo creíste y dijiste no llego a esto. En fin, estoy destinado al fracaso.
Bueno, fracasado y fracasada, tengo una noticia. Si estás en este lugar es porque Dios te llamó. Y si Dios te llamó es porque Él tiene un plan con tu vida y te va a usar poderosamente. Así que aprende a darle gracias a Dios, porque vos que renunciaste a ser gobernante y juez, fuiste llamado por Dios para ser gobernante y libertador. Cuando llegaste para aquí, cruzaste muchas calles y avenidas. Y normalmente estas calles y avenidas tienen los nombres de personas que le hicieron bien a la humanidad. Bueno, algunas. Hay pocas calles que se llamen Favaloro. Hay más calles de políticos, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién hizo mejor? Hay pocas calles que se llamen Leloir. Hay pocas calles que se llamen Sabín. Hay pocas calles que tengan los nombres de personas que realmente bendijeron a la humanidad. Bueno, pero hay calles de próceres y personas que sí hicieron bien y lograron lo que hoy podemos disfrutar. Sin embargo, esas personas calificaron según los humanos y modificaron tu vida. Hoy tenés más confort, más bienestar, gracias a algunos de los que hoy tienen sus nombres en las calles. Tal vez nunca haya una calle con tu nombre. Tal vez nunca lo logres. Capaz que sí. Por ejemplo, en Valparaíso, Chile, en la primera iglesia metodista pentecostal, donde ese pastor metodista, William Hoover, recibió el bautismo en el Espíritu Santo y hubo un derramamiento tremendo al punto que los bomberos fueron pensando que había un incendio real y no había ningún incendio, sino era la llenura del Espíritu Santo. Bueno, hoy esa congregación, yo tuve la oportunidad de estar y tocar el armonio que tocó ese pastor. Esa calle se llama William Hoover, tremendo. Pero pocas veces hay calles dedicadas a creyentes. Por lo general son calles pensadas en los benefactores de la humanidad. Pero quiero decirte, a vos, que nunca vas a poderle poner nombre a una calle, que en la Nueva Jerusalén hay calles de oro por las que vos vas a poder transitar, porque Dios te llamó no como juez de esta vida, sino como libertador de muchas personas que por tu predicación van a tener a Cristo en su corazón. Muchos le han cambiado la vida a la humanidad, pero vos fuiste llamado por Dios para cambiarle la eternidad a las personas. Así que quiero que cierres tus ojos por un momento y pienses un poco. ¿Te autodescalificaste? ¿Pensás que no estás a la altura? ¿Pensás que no estás al nivel? ¿Pensás que estás en la línea de lo mediocre, de lo intrascendente? ¿Te hicieron creer que naciste para fracasar? ¿Te hicieron creer que nunca vas a lograr algo importante en la vida? Bueno, capaz que te lo hicieron creer porque gritaron muy fuerte. Pero hay una voz que hoy te está susurrando y que dice: otros te descalificaron, te pusieron un 0, pero yo di mi vida por vos y en Cristo estás completo, por lo tanto valés un 10. Y valés un 10 porque yo voy a usar tu vida para salvación de los que te rodean. Hoy el Señor quiere que tomes conciencia que Él tiene un plan con tu vida. Él tiene un propósito. Y el propósito es que ganes a los perdidos para Cristo. ¿De qué sirve descubrir algo que le alarga 5 años de vida a una persona si después esa persona se va a morir y se va a perder para siempre? ¿De qué sirve descubrir algo que permite que las personas vivan con mayor confort y felicidad si finalmente con una sonrisa se van a morir y van a perderse en la eternidad?
pero sí sirve de mucho. Que capaz que en ese momento de desgracia, cuando tenés que ir a la guardia del hospital, porque tu hijo está con una fiebre que volás, o en la sala velatoria donde está llorando un ser querido, o en el colectivo, cuando estás apretado yendo de aquí para allá por las frenadas y aceleradas, o capaz que haciendo una denuncia policial porque te robaron la billetera, y capaz que ahí te encontrás con una persona que está necesitando a Jesús. Si alguna vez te dijeron, ¿y vos quién te crees que sos? ¿Quién te puso a vos como juez? Ahí aparece la voz de Dios que dice, yo te puse como libertador de almas. Yo te puse como predicador del Evangelio. Yo te puse como testigo mío. Si hoy querés aceptar ese llamado de Dios y decir, no estoy aquí simplemente para pasar un buen rato, sino estoy aquí para adorar a Dios y de aquí predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Si querés tomar esta decisión de aceptar el llamado de Dios para servirle y predicar el Evangelio eterno, te invito a que te pongas de pie en este momento diciendo, acepto esta invitación de Dios. No importa lo que me digan. No importa que me digan que soy medio tonto. No importa que me digan que soy inútil. No importa que me digan que soy de poca cultura. No importa que me digan que soy tartamudo. No importa que me digan que nunca voy a llegar a nada en la vida. Con que gane almas para Cristo es suficiente. No digas soy un niño, porque a cuanto yo te llame tú irás. No digas no puedo, porque no vas a ser vos, sino el poder de Cristo en vos. No digas me da vergüenza, porque peor vergüenza va a ser la de estar frente al tribunal de Cristo diciendo, viví solo mi vida egoístamente y no gané a otros para Cristo. Hoy el Señor te está diciendo, a vos que te dijeron, ¿quién te crees que sos? Yo te digo, sos un embajador de Cristo. Sos un representante de Jesús. Sos un instrumento de Dios. Sos un redimido, un rescatado, un restaurado. Levanta tus manos y decir al Señor, Señor, yo quiero acudir a tu llamado. Señor, yo quiero responder a tu voz. Señor, no voy a permitir que las descalificaciones de otros o mis propias descalificaciones me alejen del propósito de predicar tu evangelio. Padre Celestial, quiero agradecerte profundamente por tu palabra que me habló primeramente a mí. Pero quiero agradecerte, Señor, porque siendo el dueño y creador del universo, te fijaste en nosotros. Seres con muchos errores y limitaciones, pero nos rescataste. Pagaste precio de tu sangre preciosa por nuestras vidas. Nos pusiste en valor y hoy querés usarnos. Señor, queremos vivir vidas llenas de tu Espíritu Santo para ser testigos aquí y donde sea. Y darnos cuenta que en ese colectivo, ese tren, ese trabajo, esa universidad, ese colegio o esa familia en la que estamos, no estamos simplemente porque nos tocó en suerte, sino que estamos con un propósito. Señor, si alguno en esta mañana está sintiendo la culpa de existir, preguntándose para qué estoy, que hoy sienta la voz de tu Espíritu Santo diciendo, estás para hacerme testigo, estás para predicar mi palabra. Estás para servirme. Señor, gracias porque para esto nos llamaste. Gracias por habernos dado eternidad y permitirnos contagiar la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso domingo. Acordate, sé un testigo del Señor. Nos vemos. We lift you up.